Comparto con ustedes la buena noticia de Jesucristo, según aparece en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, versículos 19 al 29, y dice así: Caía la noche del mismo día de la resurrección de Jesús, y estando trancadas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, por miedo a los judíos, llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos, les dijo: la paz esté con ustedes. Mientras decía esto, les mostró sus manos, su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Y Jesús les dijo de nuevo: la paz esté con ustedes. Así como el Padre me envió a mí, ahora yo los envío al mundo, a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y dijo: reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Tomás, uno de los 12 apóstoles, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Pero él respondió: si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo voy a creer. 8 días más tarde, estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús y estando trancadas las puertas, se puso en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego dijo a Tomás: trae aquí tu dedo, aquí están mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado. En adelante no seas más incrédulo, sino un hombre de fe. Tomás, sorprendido, respondió: Señor mío y Dios mío. Entonces Jesús le dijo: ahora crees, porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto. Hasta aquí la lectura del Santo Evangelio. Esta es palabra de Dios. Amén. Tomen asiento, por favor. Gracia y paz de nuestro Señor Jesús sean con cada uno y cada una de ustedes. Cae la noche en el día de la resurrección, en el día de la luz, empieza a anochecer. Y esa oscuridad de la noche nos habla de la oscuridad que los discípulos tenían en su corazón. Ellos no creían aún en la resurrección, si bien algunas mujeres, como vimos en el culto de Pascua, tuvieron la experiencia de ver a Jesús resucitado cuando fueron al sepulcro. Los discípulos no podían creer. Había algo oscuro aún en sus corazones que no les permitía soltar. Claro, estaban tristes, de la misma manera en que cada uno de nosotros está triste, acongojado, perdido, cuando fallece alguien que amamos. Y más aún, se encuentran encerrados en una casa por temor a los judíos, porque ellos también eran perseguidos por los judíos, al igual que Jesús. Entonces, si nos imaginamos por un momento esta escena, vemos a los discípulos muertos de miedo, con una tristeza indecible, con una esperanza rota, porque todo aquello que ellos pensaban que Jesús iba a hacer no se cumple. Recordemos que en general los habitantes del pueblo, los judíos, pensaban que el Mesías iba a venir como una especie de guerrero que iba a cortar cabezas y a cambiar sangre por sangre e instaurar el reino de Israel por sobre todo el mundo.
Algo que los israelitas esperan hasta el día de hoy y trabajan por eso. Pero Jesús no viene a tomar las armas. Todo lo contrario. La predicación de Jesús va más guiada hacia el perdón que hacia el ojo por ojo y diente por diente. Pero los discípulos no logran entender esto, porque sus expectativas están puestas en un tipo de justicia que es la justicia humana y no la divina, porque en la justicia de Dios hay perdón, en la humana hay castigo, y eso cuesta mucho entenderlo y vivirlo. Y en esta escena donde los discípulos están tanto afuera de la casa como dentro de sus corazones en oscuridad, las puertas trancadas para que nadie pueda entrar. Me puedo imaginar a un discípulo tratando de mirar por la ventana, otro mirando por el techo, otro mirando por atrás, y todos de alguna forma dándose la espalda los unos con los otros, porque también la comunidad de los discípulos estaba rota. Tomás no estaba con ellos, probablemente por algún conflicto entre ellos. Y de pronto, cuando todos estaban con miedo mirando hacia afuera, Jesús interviene. Ese terror que sentían poniéndose en la mitad, poniéndose en medio, de tal manera que todos deben girarse, todos deben dejar de hacer lo que estaban haciendo para poder mirar a Jesús. Dejar de tener miedo para mirar a Jesús. Y así Jesús les desea su paz. Lo dice 2 veces. En una, probablemente como para despertarlos, la paz sea con ustedes, aquí estoy. Es verdad, de carne y hueso, aquí estoy. Y la segunda vez, con una entrega de paz, con un don, con un regalo. Porque tenemos que tener algo muy claro. La paz no es solo un deseo. No es que uno va regalando paz por el mundo y le dice, ya, la paz sea contigo, la paz sea contigo, la paz sea contigo, y todos de alguna forma milagrosa vivimos en paz. No funciona así. La paz es un compromiso mutuo en donde cuando yo deseo la paz a tu vida, lo que estoy haciendo es comprometerme con tu vida para que en tu vida se vea, se sienta y se perciba la paz. Si desear cosas buenas no tiene ni un sentido si no me voy a comprometer con eso que te estoy deseando. Si no me pongo yo en campaña también para que en tu vida se vea esa paz. Jesús entrega esa paz como un don, como un regalo, como una gracia, precisamente para no caer en esto de los buenos deseos, sino en un compromiso real. Y es por eso que les sopla el Espíritu Santo. Nosotros recibimos el Espíritu Santo en el bautismo, pero estos discípulos lo reciben directamente del soplo de Cristo Jesús. Siguiendo la imagen del Génesis, cuando Dios forja al ser humano y infunde el aire en ellos para que vivan. Pero lo importante no es nada de esto. Porque hasta ahora los discípulos no logran vivir una experiencia realmente cristiana. Solo viven deseos, expectativas. Claro, ahora creen porque ven a Jesús resucitado, pero ¿qué hacen con eso? Es como vivir un milagro. Miles de personas viven milagros, se sanan milagrosamente, se salvan de algún accidente. Milagros hay por doquier. ¿Y qué? ¿Acaso esa persona va a creer porque un milagro tiene? ¿Saben cuántas veces he ido a un hospital y hemos vivido milagros y después la gente viene una vez a la iglesia y después nunca más? Esas cosas se van. Por eso los milagros nunca son tan buenos, en verdad. Nos engañan, nos hacen sentir especiales y después querer más y querer más. ¿Por qué? Porque a todos nos gusta ser aquellos que recibimos las bondades de Dios, ¿no? Para Jesús no tiene ningún sentido la fe,
ni la paz si no tiene un sentido práctico en nuestras vidas. Y es por eso que luego de infundirles el Espíritu Santo, los envía al mundo, tal como Dios lo envió a Él, los envía al mundo a la misión más difícil de todas. Y ustedes lo saben bien, la del perdón. Bien saben cuánto cuesta perdonar. No solamente a la persona que nos hace daño, al que lo sigue haciendo, al que no le importa, al que ejerce poder sobre nosotros. Es casi una petición alocada, fuera de sí. Y automáticamente lo que viene a nuestras mentes es, ya, pero ¿cómo voy a perdonar al asesino? ¿Cómo voy a perdonar al que me hizo tal cosa si ni siquiera me ha pedido perdón? ¿Dónde está como esa justicia? Porque a la larga, si somos conscientes y no nos engañamos a nosotros mismos, a todos nos gustaría mucho, y lo deseamos, que la persona que nos hace daño venga de rodillas y se humille ante ti y te diga perdón. Hice todo mal. Y la frase más importante, la que siempre esperamos y la que produce la mayor alegría en nuestras experiencias de vida: tenías razón. ¿O no? Es como la frase que uno espera escuchar de la señora, ¿no? Tenías razón. Entonces, todo ese resentimiento, todo ese odio, todo ese rencor, de un momento a otro se vuelve como una especie de bálsamo, en donde, tenía razón, tú eras el malo, yo era el bueno, por ende, el orden de las cosas se ha instaurado y estamos bien, en donde yo estoy bien y tú estás mal, y por ende, ahora que yo estoy en una posición superior, te perdono. Y así nos sentimos como dioses. Porque a la larga el otro es un pobre pavo que no sabe qué hacer con su vida, y yo lo perdono. Luego de la humillación, obvio. Pero como ustedes ya saben, la vida no es así. Y Jesús tampoco manda a estos discípulos a perdonar con un compromiso mutuo, tampoco los manda a perdonar después de una superconfesión, ni abrazos, ni lágrimas por doquier, ni regalos para opacar tu ira y rencor. No, simplemente los manda a perdonar, y no solo con eso. O sea, les dice que a los que ellos no perdonen, Dios tampoco los va a perdonar. O sea, les está poniendo sobre sus espaldas la peor misión que ellos podrían haber imaginado. Porque deben negarse a sí mismos de tal forma que ni siquiera necesitan del perdón para poder perdonar. Que ni siquiera necesitan entrar en contacto con el otro para poder perdonar. En un mundo que estaban viviendo en una dictadura con asesinatos cada día, en donde la injusticia se vivía en todo respiro, Jesús los manda a perdonar sin límites, y más aún con la presión de Dios. Cosa de que si no perdonan, entonces Dios tampoco va a perdonar a esos pecadores. Les da un poder que ellos no querían, no necesitaban y no saben qué hacer con él. Y aquí viene el meollo de este asunto. Jesús sabe que no podemos. ¿O alguno de ustedes ya está pensando en quién perdonar y cómo dejar ir todo el mal que sienten en su corazón? Por eso les da su Espíritu. Por eso nosotros recibimos también el Espíritu Santo en el bautismo. Por eso renovamos nuestra fe cada semana con el sacramento de la Eucaristía, la Santa Cena, en donde recibimos la presencia real de Cristo.
¿Por qué? Porque no depende de nosotros. Y eso es lo que debemos entender. No depende de tu gran capacidad y bondad personal. No depende de tu belleza ni de tu simpatía. No depende de tu educación ni de tu enorme amor. Depende de Dios. Y cuando logramos soltar nuestras ganas de golpear, humillar, ejecutar al otro por sus errores, Dios empieza a actuar en nosotros. Cuando dejamos de buscar la justicia humana, esa que busca castigo, Dios empieza a obrar su justicia en nosotros. ¿Para qué? Para que de verdad puedas vivir en paz. Porque la paz solo funciona cuando realmente puedes quitar el odio que hay dentro de ti, el rencor. Es por eso que Jesús los manda a perdonar, porque es la única forma de vivir una vida en paz, desde lo más práctico que hay. ¿Por qué? Porque la persona que te hizo daño sigue su vida. La persona que destruyó tu matrimonio, tu trabajo, que te llevó por el mal camino, que te engañó, te traicionó, sigue su vida. Y muchas veces ni se acuerda de ti. No se despierta en las mañanas pensando cómo estarás, ni se acuesta en la noche pensando, hoy, ¿estará sufriendo? No, le da lo mismo. Pero ¿qué hacemos nosotros? Terminamos regalándole nuestra vida a aquella persona que nos daña, que nos traiciona. Y estamos pensando, no nos vaya a hacer más daño. Empezamos a cuidarnos las espaldas, empezamos a creer todo tipo de teorías de conspiración, empezamos a perseguirnos continuamente. ¿Por qué? Porque le tenemos miedo. Cuando en realidad es solo el rencor lo que no nos permite avanzar. Y cuando Jesús te invita a perdonar, lo hace no para que uno juegue al ser el tonto del día y te pisoteen toda la vida. Para nada. Es para que tú puedas ser libre. Para que realmente puedas ser libre. Porque cuando tienes odio y rencor en tu corazón, no lo eres. Le regalas tu vida, tu libertad, tus pensamientos, tu sueño, tu tranquilidad y tu paz a aquel a quien odias. Y Jesús sabe que estos discípulos tienen un rencor en su corazón del porte de un buque, porque acaban de asesinar a su maestro, a su amigo, y de la peor forma posible. Y cuando tu vida está enfrentada a un dolor así, tienes solo dos caminos. O destruyes tu vida con el odio, o aprendes día a día a soltar, a aceptar y buscar a Dios para que eso no suceda. Porque todos podemos contar historias en este momento de traiciones, dolores, engaños. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Una competencia? Justamente nuestro desafío como cristianos es aprender a vivir con el dolor de la vida real, porque nadie nos ha dicho que esto es un jardín de rosas sin espinas. La vida real tiene dolores, tiene muerte. ¿Cómo vivimos nosotros? ¿Dando pena? ¿Sintiendo lástima a todos los días porque la vida no es como soñábamos? ¿O vamos a tomar la vida con las dos manos, nos hacemos cargo de esa vida y vivimos con Dios, abrazados de Dios, o culpando a Dios de todo lo que nos pasa porque en realidad somos demasiado buenos para sufrir? Este es el momento en donde uno tiene que decidir si la fe te hace bien o te hace mal. Porque si tú crees en Dios solo para culparlo y sentirte una víctima,
es mejor que no creas. Pero si vas a creer en Dios para sostenerte de Él, para que cuando estés en la misma oscuridad y encerrado en el abismo del rencor, el odio y el miedo, puedas encontrar luz y ser guiado por Dios hacia una liberación que te haga feliz, que te quite el rencor. Porque si no somos felices en la iglesia, entonces estamos perdiendo el tiempo. ¿Se han dado cuenta que la gente siempre está demasiado triste en la iglesia? Claro, estamos acostumbrados a que nos achaquen culpas, nos achaquen condenas, se metan en la cama de todo el mundo, se metan en tu vida privada, te juzguen una y otra vez, cuando en realidad estamos aquí para ser liberados de todo lo que ya tenemos afuera. Pero como nos interesa mucho la vida del otro, empezamos a juzgarla y creernos superiores de los demás. Y es por eso que la parte final del relato, donde entra Tomás en la escena, tiene tanto sentido. Tomás se separa de la comunidad de discípulos. No sabemos por qué, pero se separa. Y eso es un mensaje muy fuerte, porque cuando uno se separa de su comunidad, cuando uno se aleja de su iglesia, pierde la fe. Y esto es así. De otra forma, uno se inventa la fe. Claro, obviamente que hay personas que me dicen que viven la fe en el campo. Bien, los felicito. Pero la fe se vive en comunidad. ¿Por qué? Porque la única forma de no perder esa fe es cuando yo tengo a personas como ustedes que me levantan, que me sostienen, que secan mis lágrimas y que me tratan como un igual, como ciertamente lo han hecho. Porque es ahí en donde verdaderamente nos damos cuenta que creemos. Cuando yo veo la fe en tus ojos y tú en los míos. Cuando podemos abrazarnos a pesar de que no estemos de acuerdo. Cuando podemos trabajar juntos sin ser iguales ni pensar lo mismo. Cuando podemos perdonarnos nuestras ofensas, nuestros malos entendidos, sabiendo que nos une algo superior, que nuestras simpatías naturales nos une Dios. Por eso Tomás no puede creer. Por eso necesita ver, porque no confía en los demás, no confía en lo que su comunidad le dice sobre Jesús resucitado. No confía, porque se alejó de ellos, y por eso nosotros debemos permanecer siempre juntos y siempre unidos, porque de otra forma nos perdemos. Y en esa oscuridad también perdemos a Dios. Y eso es empíricamente comprobado. Por eso venimos a la iglesia. No es solo porque es un lugar hermoso, con un pastor muy simpático. Es porque necesitamos de otros cristianos y cristianas que nos ayuden a creer. Porque yo aprendo de ustedes y ustedes aprenden de mí. Esto es todos juntos por un objetivo, poder creer para vivir en paz. Porque cada uno tiene sus batallas y esas batallas van a seguir cuando tú salgas de la iglesia. Y la embarrada que tienes en la casa te va a estar esperando, claramente. Los conflictos en el trabajo te esperan mañana. La pelea con el marido te espera ahí en la casa cuando llegues. Pero aquí vinimos a fortalecernos para que cuando salgamos por esas puertas, salgamos con esperanza, salgamos con una misión de ser mejores y no de victimizarnos, sino todo lo contrario, de ser protagonistas de nuestra historia de fe. De ser protagonistas del perdón, de ser protagonistas de la luz y no solamente de nuestras oscuridades. Si todos tenemos batallas, pero solo algunos pueden vivir en paz dentro de esas batallas. Y eso es lo que Jesús hace en nosotros. Y así es como podemos ser felices. Desde una sana comunión en la fe, desde una búsqueda constante del perdón. Jesús no dijo que era fácil y directo. Esto se practica, se conversa y juntos
encontramos ese camino para que el rencor no detenga tu proceso de fe, sino te haga más inteligente, más creyente, y te ayude a confiar en Dios de tal manera que ya no tengas miedo. Queridos míos, hoy cada uno de nosotros elige sus batallas, pero la más importante es la que tienes dentro de ti, para separarte y dejar aquello que no te permite vivir la fe, que no te permite sentir esa fe en ti, que no te permite ser tu mejor versión. Los enemigos van a seguir estando en su lugar, siempre, y van a tener nuevos. Lo importante es quién eres tú, para a pesar de todo el mal de este mundo, seas luz en tu vida y en las de aquellos que te rodean. La única forma de verlo es cuando compartimos nuestras oscuridades. Somos honestos los unos con los otros y empezamos a disipar esa oscuridad para sentir a Cristo en medio nuestro con su luz. Que así sea en la experiencia de fe de cada uno de ustedes. Amén.